Ya estamos de regreso en esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Juan Flores, en tu condición de psicólogo, psicoanalista, quiero preguntarte por la violencia de género. El diagnóstico ya está hecho, ¿no? Esta semana se creó formalmente y finalmente el Ministerio de la Mujer. Se han hecho campañas, pero los femicidios siguen y siguen y siguen. Y son hombres, en la mayoría de los casos en la violencia intrafamiliar, hombres que llevan dinero a la casa, que aíslan a la mujer, que la humillan frecuentemente. La mujer vive en el miedo, la sociedad la obliga a ir a denunciar, a ratificar la denuncia, pero sigue durmiendo con el enemigo. Este hombre la amenaza con los hijos. El diagnóstico ya está hecho. ¿Qué le dices tú a ese hombre maltratador y a esa mujer que está sufriendo violencia? ¿Cómo se quiebra ese círculo? Como todo círculo donde hay sufrimiento psíquico, digamos, o donde hay una enfermedad, digamos, entre comillas, no solo biológica, sino que también en este caso psíquica, es tener conciencia de que hay conflicto. Es decir, ¿cómo hacemos para que ese hombre que tú describes, digamos, entre comillas, tenga conciencia que tiene conflicto? Es decir, que su accionar no es normal ni natural. Esa es lo primero que habría que romper. ¿Por qué te digo esto? Porque gran parte, digamos, de esa situación trabaja sobre la noción discursiva, subyacente, de que parte de ese trato podría ser tolerable o incluso legitimado de un cierto discurso subyacente. Cada vez menos porque el discurso empieza a quebrarse, digamos, ¿no? Por tanto, que hoy día tengamos mayor acceso al femicidio, a la violencia contra la mujer, no es una situación nueva, no es que ahora esté pasando, solamente que ahora lo podemos identificar y condenar. Pero durante mucho tiempo, ¿no? La violencia contra la mujer se ha ejercido desde un discurso machista dominante. Pensemos simplemente en dos datos históricos que hoy día nos parecen horrorosos. Discusión teológica acerca de si las mujeres tienen alma o no. Discusión política si acaso las mujeres pueden votar o no. ¿Y desde cuándo votan en Muy Chile? recientemente. Exacto. Entonces, claro, uno se extraña, digamos, ¿no? Pero eso hace recientemente, digamos, en el siglo pasado, esa era la discusión. O sea, piensa tú cómo la noción de lo que es ser hombre y mujer, entre comillas, ¿no? Conflicto de género, que tú decías, trabajaba sobre una noción absolutamente naturalizada de eso y permitía esa violencia permanente y constante, no advertida. O sea, a mediados de los 50 del siglo pasado, todavía se discutía si la mujer tenía o no derecho a votar. Por supuesto. Ya tenía alma, pero todavía se discutía si podía votar, digamos, ¿no? Entonces, piensa tú las violencias permanentes, inerciales, de arrastre, que no se cambian en un día para otro, sobre las cuales trabaja. Ese es un discurso subyacente que está presente, ¿no? Pero estoy pensando también en familias antiguas, mujeres que decían, mi marido me golpeó, y acudían a su padre o madre y le decían, bueno, aguántese, son cosas del matrimonio, ya va a pasar, arrégleselo entre usted, claro. Entre ustedes, nosotros no nos metemos como padres porque las cosas del matrimonio se arreglan así. Exacto. Bueno, lo mismo, discurso que legitima eso. ¿Y quiénes somos las mujeres entonces? Bueno, justamente porque la pregunta es incluso más compleja, porque ¿qué produce el machismo? Digamos, no sé por qué. Y evidentemente que eso sería más largo explicar. Las ansiedades masculinas, entre comillas, trabajan sobre conflictivas distintas que las ansiedades femeninas, por decirlo así, o de la mujer, digamos, de la hembra y el macho, como queramos llamarle, digamos, son distintas, ¿no? Por eso que lo que uno tendría que decir que así como hay una violencia social, digamos, malestar social permanente, estructural, cualquier sociedad, también tenemos que tener en cuenta de que un problema estructural es el malestar entre los sexos, puede ser permanente, digamos, ¿no? Es decir, malestar me refiero en el sentido de la diferencia, ¿no? Una mujer podríamos entender también siempre como el reverso, lo no conocido, lo desconocido, la condición de otro radicalmente distinto de un hombre. Y eso supone algo no menor, ¿no? Ese misterio, entre comillas, ¿no? Que es la mujer, entre paréntesis. Y por lo tanto, esa conflictiva que produce ansiedad en los hombres, una de las formas defensivas del machismo, digamos, ¿no? O sea, suponer reglas claras, abuso del poder físico y la condición económica. Ahora, la condición económica, digamos, de los hombres tampoco es natural, se ha ido construyendo en el curso del tiempo, digamos, ¿no? Tampoco es natural, entre comillas, suponer que la condición económica genera poder, ¿no? Es una condición resultante de una cierta visión que pone el poder y el dinero como arma de control y dominación, ¿no? Y si a esa relación conflictiva le agregas el consumo de alcohol, por ejemplo, se puede terminar en situaciones como las de Coyhaique hace poco, ¿verdad? Lo del Navila Rif. Pero que fíjate eso, porque la pregunta que hoy día es que el cuestionamiento, digamos, por decirlo así, de los roles, ¿no? Genera mucha ansiedad, especialmente en los hombres. Ese cuestionamiento es un lugar perdido, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo construir una identidad distinta en un lugar y en un momento donde día las identidades, digamos, son absolutamente líquidas, como señalan algunos autores, digamos, por tanto, movibles, digamos, ¿no?
Por eso que el recurso a lo rígido y a lo estereotipado aparece como un recurso defensivo y que tiene que ser ejercido violentamente, ¿no? ¿Y la mujer? Bueno, es que yo creo que la condición círculo de liberación va a tener que venir desde la mujer, o sea, desde sus propias luchas y sus propias manifestaciones para romper, digamos, entre comillas, este universo discursivo dominante. Es decir, es muy difícil pedirle al amo, entre comillas, que cambie su lugar y su condición dominante. Son los esclavos los que se rebelan, digamos, entre comillas, no simbólicamente. Pero lo dicen las estadísticas, las mujeres se demoran 7 años, sufren 7 años de violencia antes de acudir a buscar ayuda. Por supuesto, por eso que el papel nuevamente del Estado, digamos, en su doble condición, simbólica a través de la ley, operativa a través de los apoyos necesarios para que esa situación pueda romperse, tiene que ser ejercida, porque a veces son situaciones operativas. ¿Dónde voy? ¿Quién me sostiene? ¿Qué hago con mi hijo? Pensemos, por ejemplo, ¿no? Son elementos evidentemente muy característicos de una situación que tiene que ser sometida. También está, por supuesto, lo ideológico, lo que tú mencionabas hace un rato, digamos, ¿no? Hay que tolerar, hay que aguantar, este lugar, esto no pasa por ser mujer, etcétera, digamos, ¿no? Se nos ha pasado volando el tiempo. En estos últimos 2 minutos te pido que hagas un análisis de la violencia en la sociedad chilena, porque sé que te interesan mucho estos temas también. Encapuchados, violencia, esconderse tras la cobardía de cubrir el rostro y salir a destruir todo, ser antisistema y sobre pretexto de ser luchador social, estar dispuesto a dañar a los demás. Mira, hoy día en la mañana reflexionábamos sobre esto en un curso que me toca hacer justamente los futuros psicoanalistas, digamos, ¿no? Porque el problema es que, diría antes, no es muy simple, porque es muy complejo, pero que los encapuchados son un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De una violencia que se ejerce sobre ellos, pero de la cual ellos mismos no adquieren total conciencia de cuál es esa violencia, sino lo único que genera es su condición de descarga. ¿A través de qué? De todo aquello que represente, en términos más inconscientes incluso, el detenimiento, digamos, ¿no? O la condición de autoridad para su propio desarrollo. Rompen elementos prototípicos, digamos, ¿no? Del comercio, semáforos, digamos, ¿no? Simbólicamente muy claro, digamos, los semáforos, ¿no? La relación con carabineros, es decir, todo aquello, queman autos. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué hay ahí detrás? Descarga. No hay distinto, digamos, que uno dijera que todo eso obedece a una táctica en función de un proyecto específico, es que no lo hay tampoco en muchos casos, sino que pura descarga de violencia, pero en el cual hay una advertencia, qué violencia es la que genera en ello esa condición, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que hay es una reproducción y una descarga de esa violencia que incluso deslegitima lo que supuestamente ellos querrían buscar, digamos, que sería, por ejemplo, horizontes diversos y distintos, ¿no? Y terminan siendo finalmente funcional, porque ¿qué es lo que hay como respuesta frente a eso? Detención por sospecha, legalidad, digamos, carcelaria respecto a cubrirse el rostro, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, hay tantos fenómenos que conversar, se nos acabó el tiempo, pero yo te quiero agradecer, Juan Flores, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Psicoanálisis, por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Nos permite, hay varias cosas que se nos van a quedar dando vuelta en la cabeza a propósito de tus reflexiones. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Y ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de los domingos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.